Buen día, aquí otra vez con ustedes en otra oportunidad, tratando de explicar, ¿no?, lo que en sí es el álgebra. Bien, pasamos a otro tema que es expresiones algebraicas, como ves aquí. Este es el curso en sí, expresiones algebraicas es todo el álgebra. Aquí donde ves operaciones de términos, suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación, todas esas expresiones algebraicas. De términos, se supone que son de términos algebraicos. Cuando hablamos de término algebraico, estamos hablando de una combinación entre números y variables. Es una combinación que existe entre números y variables. Las variables son conocidas como la parte literal y los números son conocidos como la parte constante o coeficientes, ¿no? Recuerda, por ejemplo, si yo digo menos 2x a la quinta, el menos 2 viene a ser la parte constante y x a la quinta viene a ser la parte literal. Eso es lo que abarca, es un término algebraico. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy en sí es las clases de expresiones algebraicas. Hay dos formas de clasificar una expresión algebraica. Es de acuerdo al número de términos que pueda tener o también de acuerdo a su naturaleza. Cuando hablamos de acuerdo al número de términos, estamos hablando, por ejemplo, si es un término, un monomio. Monomio viene de un término. Si es dos términos, un binomio. Si es tres términos, un trinomio. Y así sucesivamente se va a clasificar esa expresión algebraica, ¿no? Puede ser un monomio, un trinomio, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo a la cantidad de términos. Lo que vamos a ver hoy día es la segunda parte, es de acuerdo a su naturaleza. Y es lo que yo quiero que tú aprendas el día de hoy. ¿Cómo clasificar esta expresión de acuerdo a su naturaleza? Aquí como ves, las clases es de acuerdo en este punto a su naturaleza, ¿sí? De acuerdo a su naturaleza. Dos puntos de acuerdo a su naturaleza. Muy bien. De acuerdo a su naturaleza, existen dos tipos de expresiones. La expresión algebraica racional, como ves aquí, y la expresión algebraica irracional, como ves acá. ¿Qué es una expresión algebraica racional? Ojo, cuando te pidan clasificar una expresión algebraica de acuerdo a su naturaleza, lo que te debe de interesar simplemente es la parte literal, las variables, ¿sí?, con su exponente. Ahí vamos a clasificar una expresión algebraica. No te olvides, la parte constante no me va a importar aquí para poder clasificar esta expresión algebraica. Solo me interesa la parte literal o las variables. Mira, ¿qué es una expresión algebraica racional? Es donde el exponente de la o las variables son números enteros. Cuando hablo de que el exponente de las variables son números enteros, estamos hablando x a la quinta, su exponente es un número entero. X a la menos 8, su exponente es un número entero. Claro, pero negativo, pero es un número entero. Estamos hablando que los números enteros pueden ser positivos o pueden ser negativos. Esos son los números enteros. El menos 5, el 7, el menos 8, el 10, el menos 1. Son números enteros. Esa es una expresión algebraica racional. Pero se divide en dos la expresión algebraica racional. Se divide en una expresión algebraica racional entera y una expresión algebraica racional fraccionaria. Se divide en dos la racional. ¿Qué es la expresión algebraica racional entera? Mira por aquí, dice, donde el exponente de la o las variables son números enteros, pero positivos. Si yo veo que sus exponentes son números de la variable, son números positivos, entonces estamos hablando de una expresión algebraica racional entera. Ojo, todos los exponentes de todas las variables tienen que ser enteros y positivos. Por ejemplo, aquí tengo una función p de x, y igual. Aquí hay 1, 2 y 3 términos. Estamos hablando de un trinomio. Hay que ver que esos tres términos, su parte literal, o sea, las variables, su exponente sea un número positivo y entero. La variable, primero veo aquí en la función, ¿qué variable es? X y Y. Esas son las variables. Entonces vemos en el primero, X y Y. X tiene 5, número entero. Y tiene 2, número entero y positivo.
X tiene 1, Y tiene 1, estamos hablando de número entero y positivo, X4 y Y, X1 y Y4. Un ejemplo por aquí. Si dice P de X, Y, igual 7X a la quinta, Y menos 2X sobre Y a la menos 2. Uy, ahí está. Profesor, pero si usted me está hablando que los exponentes tienen que ser números enteros y positivos. Sí, pero la variable tiene que estar en el numerador, no tiene que estar en el denominador. Entonces, yo, para que este Y a la menos 2 pase al numerador, recuerda que si yo del numerador quiero cambiar el numerador, ¿qué pasaba con el exponente? Se le cambiaba el signo. Entonces, yo estoy diciendo que esto es igual a, ¿sí o no? Es menos 2x y al cuadrado. Entonces, mira, ve, los exponentes son números enteros y positivos. Estamos hablando de una expresión algebraica racional entera. Muy bien. Ve, una expresión algebraica racional fraccionaria. Dice donde los exponentes del lado, la variable son números enteros, pero negativos. Ojo aquí. Si yo tengo una expresión de 20 términos, basta que una variable de todos esos 20 términos tenga exponente negativo para que toda esa expresión se convierta en fraccionaria. Perfecto. Mira, tengo una función p de x, y. Tengo 1, 2 y 3 términos, igual que el anterior. Veo el primer término, 1 y 3, enteros positivos, por lo tanto, hasta ahí es una expresión algebraica racional entera. Avanzamos al segundo término, 2 y 1, sigue siendo una expresión algebraica racional entera. Avanzamos al tercer término, menos 5. Por este negativo, por este exponente que dice menos 5, es que toda esa expresión, toda la expresión se convierte en una expresión algebraica racional fraccionaria. Repito, si yo tenga 30 términos y de repente uno de esos términos tiene una variable que su exponente negativo, hace que toda la expresión se convierta en fraccionaria. No te olvides, dos tipos. Pasamos al la segunda clase de la racional y la otra era irracional. ¿Qué es una expresión algebraica irracional? Donde el exponente de la o las variables es una fracción. Aquí su exponente es una fracción. O la variable puede estar afectada a través de un radical, que es lo mismo. Recuerda que el radical pasa a una potencia fraccionaria. O sea que su exponente se forma una fracción. Aquí también. Dice que basta que una variable, su exponente, sea una fracción para que toda la expresión sea irracional. Profesor, ¿así yo tengo un positivo? Sí. Profesor, así sea, sí, así sea fraccionaria, sí. Este irracional manda toda esta expresión de acá. Si yo veo que una de todas mis variables es una fracción, hace que toda la expresión se convierta en irracional. Mira, 1, 2 y 3 términos. Hasta el primer término es racional entera. Hasta el segundo término es racional entera. Al tercer término, por este x, que su exponente es una fracción, que es un medio, hace que toda la expresión se convierta en irracional. Muy bien. ¿Cuántas clases de expresiones por su naturaleza hay? Dos. La racional y la irracional. No te olvides. Perfecto. Muy bien. Avanzamos un poquito para acá. Hay una clase que no es algebraica. Es todo lo contrario a una expresión algebraica. Estamos hablando de la expresión trascendental. Esa clase no es algebraica. Repito, es todo lo contrario de una expresión algebraica. Estamos hablando de la expresión trascendental. Muy bien. ¿Qué es la expresión trascendental? Abarca 3 puntitos por ahí. Que es infinita. O sea, si estamos hablando que la trascendental es infinita, las algebraicas tienen un fin, un inicio y un fin. Las trascendentales no tienen un fin, es infinita. Como por ejemplo, tengo esta función x más x cuadrado más x cubo más x cuarta hasta al infinito. Otro punto, cuando yo veo que la variable se encuentra como exponente, si yo veo que en el exponente está mi variable, tampoco es algebraica. Recuerda que esto va a mandar a todo esto también. O sea, si yo veo que una de todos mis términos, su exponente,
es una variable, hace que toda esa expresión se convierta en trascendental. Mira, tengo una función de variable x y y. Dice 2x a la séptima, y a la quinta. Hasta ahí yo digo que es racional entera. Menos 6x a la y. Mira, por este y que está como exponente y sabemos que es una variable, es que toda la expresión se convierte en trascendental. Perfecto. Recuerda que para clasificar sea algebraica o no algebraica, tienes que ver la variable. Nada más. Otro puntito por aquí, 3. Utiliza funciones matemáticas como las trigonométricas, las logarítmicas, las epsilon, claro, epsilon elevado a una variable. Recuerda que para clasificar es la variable. Como por ejemplo, me olvidé de poner por aquí ejemplos. Mira, por ejemplo, si yo digo, a ver, como por ejemplo, por aquí, p de x, y, igual 4x a la quinta, y al cuadrado, menos 2 seno de x. Mira, ¿por qué es una expresión algebraica trascendental? Porque lleva una función trigonométrica, que es la función seno. Seno. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo pongo por aquí p de x, y? 2xy menos 7 logaritmo de z. La primera expresión que está aquí sí es trascendental, ¿sí? Es trascendental. Pero la segunda no es trascendental, es algebraica. ¿Por qué? Recuerda, para clasificar la expresión algebraica necesitas la variable. Entonces, si estamos hablando que utiliza funciones matemáticas en la variable, hey, ojo, ¿quiénes son las variables? X y Y, ¿sí o no? A ver, por aquí, ¿quiénes son las variables? X y Y. X y Y son las variables, ¿sí? Por lo tanto, dice 2xy, hasta ahí estamos hablando de una racional entera. Menos 7 logaritmo de z. Logaritmo de z. Z no es una variable. Y entonces, ¿me interesa ver esa parte? No. Para clasificar, lo único que te interesa son las variables. Como no me interesa esto, yo lo elimino. Y me queda esto. Por lo tanto, ¿qué expresión es? Es una expresión algebraica racional entera. ¿Por qué la primera sí fue? Porque es una función seno de x, y x sí es una variable. Aquí hay una función logarítmica, pero que no es de la variable. Recuerda, ¿sí? Muy bien, ahora sí vamos a hacer unos ejemplos. A ver, estábamos hablando de que iba a hacer unos ejemplos. Muy bien. En el primer ejemplo dice, si la expresión es racional entera, hallar el menor n posible. Me dan esta expresión, pero me están diciendo que es una expresión racional entera, ¿sí? Z, las variables son z, y x. En este caso las variables son z, y x. Vamos a acomodar esta expresión. Z a la n menos 4. Vamos a abrir y a la n sobre 3. Perfecto. Por x. Hay que subirlo. Recuerda que no tiene que saber nada en el denominador. Todo es en el numerador. Al subir, ¿qué pasa con sus signos? Cambia, sería 10 menos n. Listo, ahora ya tenemos la expresión por aquí. Ahí está la expresión. Listo. Si es una expresión algebraica racional entera, o sea, esto que está aquí es una expresión algebraica racional entera. ¿Y qué era una expresión algebraica racional entera? Donde los exponentes de la variable son números enteros y positivos. Recuerda que el exponente de z, el de y el del x tienen que ser enteros y positivos, o sea, tienen que ser mayores que, en este caso, ceros. Vamos a poner, si esto es mayor que 0, mayor que 0, mayor que 0 y enteros positivos. Si es mayor que 0, n tendría que ser el mínimo valor que podría tomar 5. Sí, mínimo valor que podría tomar en ese caso es 5. Claro, 5 menos 4 me da 1. No puede ser 4 porque no se va a convertir en 0. 5 menos 4, 1. Pero ¿por qué no puede ser 5 para el segundo caso? Porque 5 entre 3 no me da un resultado entero. Esa división no me da un resultado entero. Entonces, eliminamos el 5. Otro numerito, hay que ir avanzando, tiene que ser mayor que 5. El 6, mayor o igual que 5, ¿no? El 6.
6 menos 4, 2. Bien, es un número entero y positivo. Seguimos para el Y. 6 entre 3, 2. Es un número entero y positivo. Seguimos para el X. 10 menos 6, 4. Me dio un número entero y positivo. Ojo. Cuando el N vale 6, sí es una expresión algebraica racional entera. Hay que seguir viendo. Recuerda, tiene que ser 10, 11. No. ¿Por qué? Porque en este caso, si es mayor que 10, me va a dar negativo y no tiene que ser negativo. Tiene que ser un número entero y positivo. Muy bien. Entonces seguimos. Recuerda que de aquí me doy cuenta, ¿no? ¿Podrá ser 7? No. ¿Podrá ser 8? No. ¿Podrá ser 9? Aquí, 9 entre 3, 3. Como que puede, vamos a ver. 9 menos 4, cuando n vale 9. Vamos a ver cuando n vale 9. 9 menos 4, 5. Chévere, bacán. 9 entre 3, 3. Perfecto. 10 menos 9, 1. Perfecto. Cuando n vale 9, en todos los exponentes de las tres variables, me queda un número entero y positivo. Entonces, ya no hay más valores, porque no tiene que ser menor que 10, mayor que 4 y menor que 10. Ahora, por acá, si la expresión es racional entera y era el menor valor de n, ¿cuál crees que sería la respuesta? Por supuesto que sería el número 6. Por supuesto que sería el número 6. Vámonos a un segundo ejemplo. Recuerda, tuve que dejarlo así, en la parte de acá, todo en el numerador, para que se vea mejor. Un segundo ejemplo. Indicar cuáles son expresiones algebraicas. Expresiones algebraicas. Es donde los exponentes de la variable son números enteros, nada más. Los exponentes de la variable son números enteros. Listo. El primero, ¿tú crees que sea una expresión algebraica? No. ¿Por qué no es una expresión algebraica? Porque es una expresión infinita. Y si es una expresión infinita, ¿qué tipo de expresión es? Trascendental. Por supuesto que es trascendental. Vámonos al segundo ejemplo. Entonces la primera no es eliminada. Eliminada. El segundo, por acá. X cuadrado más YZ a la menos 3. ¿Sería algebraica? A ver, vemos. Sí, por supuesto que es algebraica. Pero me gustaría saber qué tipo de algebraica es. Las variables aquí sería X, Y y Z. Sí, X, Y y Z. Hasta aquí, el primer término. Racional entera. Hasta el segundo término. Profesor, pero ahí hay un negativo. No, recuerda que todo tiene que estar en el numerador. Y esto, por lo tanto, sería igual, esta partecita sería igual ¿a qué? A Y, Z elevado al cubo. Por lo tanto, dime, ¿qué es? Una expresión algebraica racional entera. Porque sus exponentes son números enteros y positivos. Bien, pero lo que me interesa es nada más si es algebraica. Si es algebraica. Ok. Tercero, la variable que viene a ser X, Y. X a la Y. ¿Ya aquí más me quedo? Tiene el exponente como variable. O la variable está como exponente, disculpen. La variable está como exponente. Aparte que por aquí hay un logaritmo. Una función logarítmica de la variable. Logaritmo de la variable. Y cuando tiene funciones matemáticas de la variable, ¿es algebraica? No. En este caso, funciones logarítmicas no va a ser algebraica, sino sería trascendental. Por lo tanto, no sería algebraica. La tercera, miramos, ¿es algebraica? Sí, por supuesto, es algebraica. Pero me gustaría saber qué tipo de algebraica es. Bien, por aquí. El primero, entero. Aquí, entero. Aquí. Dime que esto es igual y elevado a la 3 si abrimos 3 medios, ¿sí o no? El exponente es una fracción. Y cuando el exponente era una fracción, ¿qué tipo de expresión es? Una expresión algebraica y racional. Perfecto, es una expresión algebraica y racional, porque su exponente es una fracción. Pero me interesa, ¿es algebraica? Sí, sí es algebraica. Bien,
Entonces, ¿cuáles serían algebraicas? Solo la 2 y la 4, ¿sí? Solo la 2 y la 4. Muy bien, chicos, otra vez les agradezco a ustedes por prestarme atención el día de hoy en esta oportunidad en el tema de expresiones algebraicas. Espero que les haya quedado claro a todos ustedes. Voy a dejarles ahí 5 ejemplos, 5 ejemplos de expresiones algebraicas. Ojo, la tarea, por favor, me la van a presentar en la fecha que les voy a indicar, solo en ese día. No me presenten antes la tarea, ¿ya? Solo en ese día me van a presentar la actividad que les voy a dejar. De aquí más o menos a 3 semanas. Yo les voy a indicar el día y les voy a poner 3 semanas. No olvidar, ya no me envíen antes las tareas. Solo en ese día me van a enviar las tareas, ¿sí? Para que tengan un poco más de tiempo, más calmados, pueden hacer las actividades. Perfecto. Muchas gracias con todos.